Hola a todos, queridos hermanos, estudiantes de la Escuela del Espíritu Santo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya llegamos a la clase 5 y estoy muy contento porque he podido hablar con varios de ustedes y me han contado que las clases están siendo de bendición para sus vidas y que el Señor está hablando ahí en cada uno de sus hogares mientras van estudiando y escuchando las clases. Así que estoy muy contento por eso. Quería recordarles que después de cada clase tienen que ir llenando los cuestionarios. Es importante llenar todos los cuestionarios para poder aprobar este curso. Así que fíjate bien ahí si mandaste todos los cuestionarios. Yo todos los cuestionarios que revisé, que trato de ir revisándolos todos al día, todos los cuestionarios que revisé los devolví con la calificación. Así que si tú hiciste un cuestionario y no te llegó la calificación, quiere decir que a mí no me ha llegado ese cuestionario. Así que por favor te pido que puedas revisar que hayas enviado todos los cuestionarios para que cuando llegue el final del curso puedas aprobar. ¿Ya? Vamos a empezar con la clase de hoy. Así que te invito a que podamos orar y le podamos pedir al Señor que pueda hablar a nuestras vidas y que pueda guiarnos hacia donde tenemos que ir y que esta clase quede grabada también en nuestros corazones. Señor, te damos gracias, tú eres bueno, anhelamos que en este día tú nos hables, queremos aprender más de ti, queremos profundizar en ese conocimiento que nos va a llevar a la práctica, queremos verte a ti obrando en la palabra. Espíritu Santo, necesitamos que tú te des a conocer a nuestra vida. Queremos ver cómo obraste en el Nuevo Testamento. Queremos ver cómo tú obras en estos tiempos, en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables, que toques nuestros corazones, que llegues a los profundos de nuestro interior, Señor, y nos muestres lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Dejamos todo delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vimos cómo obraba el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo se relacionaba con las personas, sobre quiénes moraba el Espíritu Santo en ese tiempo. Y creo que muchos nos sorprendimos al ver algunas cosas como la fuerza sobrenatural o el transporte físico que en ese momento el Espíritu Santo daba. Algunos también me hablaban del tema del Espíritu Santo dándose poder creativo para las artesanías, para todo lo que tenía que ver con eso. Pero hoy quiero que nos podamos enfocar en el Nuevo Testamento. Y quizás muchos se preguntarán, pero entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque nos dábamos cuenta también que en el Antiguo Testamento habían moveres del Espíritu Santo, había esta escuela de profetas donde Saúl en su momento se encontró con ellos y cayó en un trance profético y estuvo ahí profetizando por harto tiempo. Y quizás algunos se preguntan, pero ¿cuál es la diferencia? Si también en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo habrá obrado poderosamente. La diferencia no tiene que ver tanto con la forma en cómo obra el Espíritu Santo, sino en la magnitud, en el alcance. Y eso lo podemos ver claramente en la promesa acerca de la venida del Espíritu Santo que podemos ver en el libro de Joel, que creo que son versículos bastante conocidos. Se los voy a leer. Dice Joel 2, del 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Acá la promesa y la profecía que se está haciendo acerca del Espíritu Santo en esta venida en el Nuevo Testamento tiene que ver con la magnitud. Está diciendo, sus hijos y sus hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. O sea, nos está hablando de que personas de todas las edades iban a poder experimentar al Espíritu Santo en sus vidas y iban a ser usados por el Espíritu Santo en profecías, en sueños, en visiones. Y también dice sobre los esclavos y los libres
sin importar condición, también el Espíritu Santo se iba a derramar. Entonces esto nos muestra la gran diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No tiene que ver tanto la forma en cómo se mueve el Espíritu Santo, sino que es el alcance. En el Antiguo Testamento, como vimos en la clase pasada, el Espíritu Santo moraba solamente en algunas personas en específico. Sobre reyes, sobre líderes, sobre profetas, sobre sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento es muy diferente porque es algo para todos. Para jóvenes, para niños, para ancianos, para personas libres en cualquier condición, esclavos. En estos tiempos ya no vemos el tema de la esclavitud, pero es para personas de todo tipo de condición, en cualquier lugar del mundo, de toda raza. Si han experimentado al Señor en su vida, si han recibido a Cristo en su vida y el Espíritu Santo mora sobre la persona, pueden comenzar a experimentar todo este tipo de cosas. Entonces la promesa del Espíritu Santo es una promesa para toda la iglesia. Y esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es para todos. El gran problema con esto es que muchas personas y muchos cristianos, aún en estos tiempos, siguen con la mentalidad del Antiguo Testamento sin darse cuenta de que esta solamente es para algunos, que el ser llenos del Espíritu Santo, algunos dicen, no, es que eso es para los predicadores, eso es para los pastores, eso es para un evangelista, eso es para un misionero, para un maestro, o para ese líder, o para esa persona que es muy carismática. Pero están muy equivocados y muy lejos de la verdad bíblica, porque el Espíritu Santo en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, es para todos. Es para todos nosotros. Así que no estemos mirando y pensando que esto no es para nosotros, que es solamente para algunos, porque el Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Quiere que tú puedas experimentar todo esto y que puedas llenarte de Él. Así que tiene que quedar muy claro esto, es para todos. La morada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el conocerle como la persona que es para todos los cristianos. Amén. Entonces en este día quiero enfocarme específicamente en el obrar del Espíritu Santo en la vida de Jesús. La próxima semana vamos a enfocarnos un poquitito acerca de en la vida del cristiano, pero hoy quiero enfocarme específicamente en cómo estuvo obrando el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Porque podemos ver al Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús desde su nacimiento aquí en la tierra hasta su muerte y resurrección. En todo momento el Espíritu Santo estuvo obrando y relacionándose también con Cristo. Entonces, podemos verlo desde el nacimiento. Todos sabemos o hemos escuchado o hemos visto que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en la vida de María. Entonces quiero que podamos repasar, sé que esto es algo súper básico, que todos sabemos que fue el Espíritu Santo quien concibió a Jesús en el vientre de María, pero vamos a repasar estos versículos. Dice Lucas 1:35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y en Mateo 1:20 dice: pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces claramente fue el Espíritu Santo quien estuvo presente desde que Jesús fue concebido en el vientre de María. Estuvo obrando activamente en este momento. También podemos ver cómo el Espíritu Santo estuvo presente en el bautismo de Jesús, que es algo que ya hemos hablado en las clases anteriores,
que en el momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y no era algo simbólico, sino que el Espíritu Santo le estaba llenando en ese momento. De hecho, dice que después de ese bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para un tiempo de preparación espiritual. Esto está en Lucas 4:1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en este tiempo de preparación en el desierto de 40 días, orando, ayunando, empieza a ser tentado por el diablo, que le tienta en 3 aspectos que yo creo que la mayoría o todos ya hemos escuchado. Y primero le dice: si eres el Hijo de Dios, transforma esta piedra para que se convierta en pan. Yendo a una necesidad inmediata, que obviamente donde estaba ayunando tenía hambre, y le dice: transforma esta piedra en pan, atentando contra su preparación espiritual. Obviamente, si él accedía a esta tentación, iba a transformar esa piedra en pan, y ese tiempo de ayuno que él había destinado iba a quedar hasta ahí y no iba a poder seguir preparándose. Entonces, con una urgencia o con una necesidad inmediata, que en ese momento era el hambre que él sentía, fue tentado. Y creo que muchas veces lo mismo pasa en nuestra vida. Necesitamos estos tiempos de preparación espiritual, y cuando destinamos un tiempo a prepararnos espiritualmente, comienzan a surgir diferentes necesidades inmediatas o algunas urgencias que tenemos que ir supliendo, atendiendo, y muchas veces somos desviados del propósito que es prepararnos espiritualmente. No sé si te pasó alguna vez que dijiste: voy a dedicar este día a buscar al Señor, y tuviste que atender una cosa, tuviste que hacer algo en la casa, tuviste que hablar con cierta persona, tuviste que hacer un trámite, y muchas veces nuestros tiempos de preparación espiritual se ven interrumpidos por estas situaciones que van surgiendo y no nos dejan acercarnos más al Señor y dedicar este tiempo de preparación espiritual. Obviamente el diablo no va a querer que nosotros nos preparemos espiritualmente y no va a querer que crezcamos y conozcamos más al Señor. Lo segundo es que le dice que sobre todos los reinos y todo su esplendor le iba a dar autoridad. Y creo que esta tentación va en cuanto a la ambición en ese momento, de tener riquezas, de tener la aceptación de las personas. Jesús, siendo Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se hizo hombre. Se hizo hombre, vino siendo el hijo de un carpintero, nació en una familia humilde. Él podría haber venido a la tierra, haber estado en un palacio, en un trono, rodeado de oro y riquezas, pero él decidió venir a una familia humilde. Y lo que el diablo le estaba ofreciendo en ese momento eran todas las riquezas del mundo, toda la aceptación de las personas, que fue lo contrario a lo que Jesús tuvo en esta tierra. Fue rechazado, fue despreciado, fue mirado en menos por las personas, sobre todo los religiosos, lo miraron en menos, y el diablo le estaba ofreciendo esa aceptación. Y creo que muchas veces a nosotros también nos puede pasar eso, de ser tentados en este sentido, de esta ambición que muchas veces nos hace postergar nuestra preparación espiritual, nuestra búsqueda del Señor, y al final también le lleva a un lugar alto y le dice: tírate desde acá, porque Dios va a mandar a sus ángeles a que te guarden, a que te salven, a que te cuiden, y ellos te sostendrán en sus manos. Jesús en ese momento estaba solo, estaba con hambre, llevaba algunos días en el desierto, y es tentado en este sentido. Usa la soledad de Jesús, usa el hambre y el cansancio que probablemente él sentía para que Jesús atentara contra su vida. En otro aspecto le estaba diciendo indirectamente: lánzate de acá arriba y mátate. Entonces le estaba tentando en este sentido para que Jesús
pudiera atacar su propia vida y terminara muerto. Entonces vemos diferentes aspectos que el diablo usó para interrumpir la preparación espiritual de Jesús. Y creo que es muy importante que nosotros también podamos valorar esto, que nosotros entendamos que si Jesús mismo, siendo 100% Dios y 100% hombre, necesitó este tiempo de preparación espiritual, fue lleno del Espíritu Santo, pero no solamente eso, sino que después de ser lleno fue a prepararse espiritualmente durante 40 días, ayunando, buscando, siendo direccionado en el propósito donde tenía que ir, reafirmando sus fuerzas, escuchando lo que el Espíritu Santo y el Padre hablaban en ese momento a su vida. Creo que es muy importante que nosotros entendamos que si Jesús mismo necesitó este tiempo de preparación, ¿cuánto más nosotros, que estamos llenos de pecados, que nos equivocamos un montón, que tenemos problemas muchas veces con nuestro temperamento, que nos cuestan tantas cosas, cuánto más nosotros deberíamos ser movidos a prepararnos, a menguar a nosotros mismos, a tener estos tiempos de ayuno, de oración, de apartarnos de todo para poder buscar del Señor y ser direccionados hacia lo correcto. Entonces, yo creo que es un llamado de atención para todos nosotros de que podamos hacer esto a menudo y no solamente quedarnos con algo que hicimos hace años atrás, quizás un tiempo de búsqueda y de crecimiento, sino que es algo constante. De hecho, nosotros podemos ver en la vida de Jesús cómo después de finalizar su jornada, después de haber estado predicando, enseñando, orando por las personas, haciendo milagros, liberando endemoniados, caminando largas distancias, como Jesús, finalizando el día, se apartaba de todos los demás y se iba a un lugar apartado o a un monte a buscar, pasar tiempo con el Padre, a buscar este tiempo de intimidad, de preparación espiritual, de ser direccionado, de llenarse, de escuchar lo que el Padre tenía para decirle. Y creo que es muy importante que nosotros reflexionemos acerca de esto y preguntarnos, ¿estoy dedicando estos tiempos de preparación en mi vida? ¿Estoy apartando un tiempo para ayunar, para buscarle, para leer la palabra? Te desafío que podamos tomar estas decisiones, que podamos dar pasos, que si es necesario un día lo apartes completo para buscar del Señor. Ándate a un lugar apartado, ya sea un cerro, un bosque, la playa, una casa que quizás esté apartada de la sociedad, y dedica ese tiempo para buscar del Señor, desconectado quizás de la tecnología, de la bulla de la ciudad, buscando al Señor y preparando tu corazón para recibir lo que Él tiene para decirte. O si no puedes ir a ningún lugar, espera quizás a que estén todos durmiendo en tu casa y anda al comedor, anda a tu sillón, a tu sofá en la casa y ponte a orar, ponte a buscar del Señor. Pasa una noche con Él, disfruta de su presencia, pero necesitamos esos tiempos de preparación. Y después de este tiempo de preparación de Jesús en el desierto, dice en Juan 3:34, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Y en Lucas 4:14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. O sea, después de este tiempo de preparación espiritual, Jesús recién comienza su ministerio. Va llamando a sus discípulos, comienza a hacer milagros, comienza a predicar, lleno del Espíritu Santo. Nos decía Juan 3:34 que el Espíritu Santo se movía en su interior y obraba en la vida de Jesús sin restricción. Y que su fama se comenzó a expandir por toda la región y todos comenzaron a saber de Él por las obras que Él hacía. Y acá creo que hay algo muy importante, y es que Jesús,
a pesar de ser Dios mismo, decidió limitarse aquí en la tierra. No dejó de ser Dios, pero eligió vivir como un hombre apoyándose en el poder del Espíritu para que le sostuviera y le ayudara en su obra para Dios. O sea, Jesús, a pesar de ser Dios, no usó sus poderes divinos acá en la tierra, sino que vivió como un hombre. 100% hombre y 100% Dios. Vivió como un hombre siendo respaldado por el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, podemos ver en los evangelios cómo Jesús hizo un montón de milagros. Expulsó demonios, sanó personas de diferentes aflicciones, enfermedades, revivió a personas que estaban muertas. Hizo un montón de milagros y no siempre estos milagros se le atribuyen al Espíritu Santo, pero claramente, y lo que entendemos es que fue a través del Espíritu Santo que Él obró, sirviendo como un ejemplo para nosotros que venimos detrás de cómo sería la vida de un hombre usado totalmente por el Espíritu Santo, sin las trabas del pecado, dando una obediencia total a Dios, cuidando su vida, entregándose por completo. Jesús es el ejemplo máximo de cómo nosotros deberíamos vivir la vida, de cómo deberíamos vivir usados por el Espíritu Santo y cómo nuestras vidas deberían ser eficaces para los que nos rodean. Entonces Jesús decidió vivir respaldado y apoyado por el poder del Espíritu Santo para obrar en su entorno. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer y entender esto. En Mateo 12:27, en un momento a Jesús se le estaba acusando de que los milagros que él hacía, lo hacía por Belcebú, o sea, una obra del diablo. Eso le estaban diciendo los religiosos. Y él le dice que no. Dice lo siguiente, en Mateo 12 del 27 al 31. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de qué los expulsan? Por eso, ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. Entonces Jesús está diciendo, no, yo no expulso los demonios por Belcebú, sino que lo hago por obra del Espíritu Santo, por obra del Espíritu de Dios. Y le está diciendo, cuidado con lo que ustedes están diciendo, porque todo pecado se le puede perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Y qué es lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Es atribuir al diablo lo que viene del Espíritu Santo. Y esto es muy importante y puede ser muy peligroso porque ¿quién convence nuestras vidas de pecado, en nuestros errores? ¿Quién nos atrae al Padre? Es el Espíritu Santo en nosotros. Él es quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio y nos lleva a este arrepentimiento. Entonces, si nosotros pecamos en contra del Espíritu Santo, blasfemamos en contra del Espíritu Santo, no va a haber quien nos convenza de volver a arrepentirnos. Por eso que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es peligrosa, que sería atribuir al diablo lo que viene del Espíritu. Y tenemos que tener mucho ojo con esto porque quizás van a haber momentos que van a haber cosas, sobre todo lo espiritual, que te pueden chocar. Van a haber situaciones que lo espiritual te puede chocar y equivocadamente muchas veces decimos, no, eso no es de Dios, no, eso es del diablo, no, eso nada que ver. Y nos tomamos tan a la ligera cosas espirituales, pero es algo peligroso. Y es algo que tenemos que prestar atención porque quizás sin darnos cuenta podemos estar blasfemando contra el Espíritu.
Por eso que tenemos que ser temerosos al momento de juzgar a otra persona, de cuando vemos cosas espirituales, apuntar con el dedo, porque no nos corresponde eso a nosotros. Siempre hay que moverse con temor de Dios ante cualquier cosa, ese respeto y amor hacia su presencia. Lo siguiente es que el ministerio de Jesús, Él logró llevarlo a la perfección, todo lo que tenía que hacer, y presentarse como ese cordero sin mancha, como esa vida perfecta, ese ejemplo intachable, por ayuda del Espíritu Santo. En Hebreos 9:14 dice: si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. O sea, Jesús logró llevar su propósito a cabo, logró cumplir su misión mediante el Espíritu Santo en su vida, obrando y ayudándole. Y también podemos ver al Espíritu Santo cuando Jesús fue crucificado. En el momento en que Jesús muere en la cruz, el velo del templo es rasgado. Veíamos en el Antiguo Testamento, la clase anterior, que esto era solamente para algunos. Eran muy pocos los que tenían este acceso a Dios. De hecho, las personas cuando querían ofrecer sacrificio, que era su forma de estar a cuentas con Dios, ellos venían, traían su animal, pero eran otras personas las que hacían todo lo relacionado a Dios. Eran otras personas quienes eran mediadores, que los sacerdotes, el sumo sacerdote, quien venía y entraba al lugar santo a ofrecer sacrificio y a interceder por su pueblo. Pero a ese lugar, al lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote, que tenía que entrar con mucho cuidado. De hecho, entraba con un incensario que llenaba la habitación de humo, de incienso. Y la función de esto, de entrar con el incensario, era que el lugar quedara lleno de humo para no tener que ver a Dios. Eso era lo que ellos pensaban. No, si yo veo a Dios voy a morir. Entonces, esto es muy importante porque en el día que Jesús es crucificado y cumple su misión y muere por los pecados de la humanidad y dice consumado es, dice que el velo del templo, lo que separaba ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y donde nadie más podía entrar, solamente un escogido, se rompió de arriba abajo, diciéndole al mundo: ya no hay una separación, ya no hay solamente escogidos, sino que esto es para todos. Y eso vino a través del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, que vino el Espíritu Santo y se derramó sobre toda la iglesia, y más adelante todos eran llenos del Espíritu Santo y todos recibían su bautismo. Y eso simbolizaba el velo rasgado, ya no hay una separación, ya no es solamente para algunos, que era lo que veíamos al principio. Y también lo podemos ver en su resurrección. Es a través de la obra del Espíritu Santo que Jesús también resucita. Y esto está en Romanos 1:4, que dice: pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y en 1 de Pedro 3:18 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, claramente, fue a través del Espíritu Santo que Jesús resucitó y fue levantado de entre los muertos. Y creo que es muy importante entender esto, cómo el Espíritu Santo estuvo obrando activamente a lo largo de toda la vida de Jesús. Fue concebido por el Espíritu Santo
y una vez que fue crucificado, fue resucitado también por el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. Entonces podemos ver la obra del Espíritu Santo a lo largo de toda la vida de Jesús. Y también Jesús nos enseña acerca del Espíritu Santo, y gran parte de las riquezas que tenemos acerca del Espíritu Santo y de la enseñanza sobre Él y de poder conocerle más profundamente son enseñanzas que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Por ejemplo, en Juan 14, 15 al 21 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Esto fue parte de las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos antes de ser arrestado para después ser crucificado. Sus discípulos en ese momento estaban súper tristes, estaban un poco ansiosos, no sabían lo que iba a pasar, y Jesús les estaba advirtiendo acerca de todo lo que se venía, que Él iba a tener que partir, pero Él le dice a sus discípulos que estuvieran tranquilos porque el Padre les iba a dar otro abogado defensor, otro ayudador. Otras versiones dicen otro consolador. ¿Y a qué se refiere con esta palabra? La palabra que se usa en el original, en el griego, es parakletos, que significa uno llamado al lado de otro para socorrer. Un parakletos es alguien que se llama para que ayude en tiempos de dificultad o necesidad. Es un término que se usaba en abogados, una persona en crisis, soldados desanimados, infunde valor, conforta, guía. Es alguien que alivia la pena, que aconseja a otro, que lo guía, que lo asesora. Es un término que también se usaba para aquellas personas que animaban a soldados que estaban decaídos, soldados que venían un poco desanimados. Venía alguien que era un motivador, que venía, les hacía una especie de arenga, los animaba y los levantaba ahí para que se fueran a batallar. Eso también era un parakletos. Es un término que se usa también para Jesús en Primera de Juan. Entonces, lo que Jesús está diciendo acá es: va a venir otro igual a mí. El Padre les enviará otro consolador. Yo me voy, pero va a venir otro igual a mí. De hecho, ese otro, si uno se va al griego, viene de alos, que significa otro igual. Otro de igual naturaleza. Entonces Jesús está diciendo: tranquilos, no se desesperen, porque yo voy a partir, pero va a venir otro igual a mí, otro que va a estar con ustedes, que los va a animar, que los va a renovar, que los va a acompañar, que va a ser su guía, que va a ser quien los acompañe, que va a ser quien abogue por ustedes, que va a ser quien esté con ustedes en todo momento. Jesús estuvo con sus discípulos durante esos 3 años, aconsejándolos, guiándolos, comía con sus discípulos, caminaba con sus discípulos, se reía con sus discípulos, los retaba cuando era necesario, les enseñaba, oraba por ellos, les infundía valor, les enseñaba acerca de la palabra. Estaba con ellos todo el día. Tenían una relación muy cercana, una relación muy estrecha. Pero en ese momento Él dice: yo voy a partir, pero va a venir otro, igual a mí. Otro con el que también van a poder tener esta relación cercana. Otro con el que también van a poder reír, llorar, hablar, y va a ser su guía en su día a día. Otro que va a caminar a su lado y les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Que en momentos los va a hacer reír, que en momentos los va a hacer llorar, que en momentos los va a retar y los va a corregir en lo que están haciendo mal. Pero va a venir otro
otro de la misma naturaleza, otro de la misma clase, otro igual a mí, otro ayudador, otro paracletos. Y vemos en la Biblia que los discípulos comenzaron a relacionarse con el Espíritu Santo de la misma forma. Comenzaron a tener con el Espíritu Santo la cercanía que tenían con Jesús. Y era lo que nosotros veíamos en el libro de los Hechos hace algunas clases anteriores, que el Espíritu Santo les hablaba directamente lo que tenían que hacer. Muévete al lado de ese carro, anda a tal lugar, va a venir tal persona. Y tenían esta relación directa con el Espíritu Santo, de ayudador, de paracletos, de cercanía, esa relación estrecha, de que hablaban y él respondía. Y fueron teniendo esta cercanía con el Espíritu Santo por mucho tiempo a lo largo de toda su vida, pero con el tiempo, al pasar los años y las nuevas generaciones, esa conciencia y esa relación activa con el Espíritu Santo se ha ido perdiendo. Y al final terminamos con un sentir de orfandad, como que eso ya no fuera posible, como que Jesús ya no está y no podemos relacionarnos con Él, siendo que nosotros podemos seguir relacionándonos con Jesús a través del Espíritu Santo, porque es Dios mismo. De hecho, justo esto es lo que Jesús no quería que sintiéramos. Él le dice a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a abandonar, no quiero que se sientan como que yo ya no estoy, porque yo voy a venir a ustedes. Eso dice él: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Aún van a poder conectarse conmigo, aún pueden relacionarse conmigo. No quiero que vivan con el recuerdo de la relación que tuvimos, le está diciendo a sus discípulos, sino que quiero mantener esa relación con ustedes a través del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Si nos relacionamos con el Espíritu Santo, también nos estamos relacionando con Jesús. O sea, si yo me relaciono con el Espíritu Santo, también estoy conociendo a Jesús. De hecho, el versículo 23 dice: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. O sea que a través del Espíritu Santo, también el Padre y el Hijo, o sea, Dios por completo, viene a nuestras vidas y se da a conocer a nuestras vidas. O sea, podemos seguir teniendo esta cercanía. Y es importante que lo entendamos. Esta relación que podemos tener con el Espíritu Santo es hermosa, es real, es genuina. Pero ojo, que esto tiene una condición. Para nosotros poder experimentar esto, hay una condición. Y quiero que podamos ver cuál es la condición para poder tener esta cercanía, para poder vivir a este paracletos, a este consolador, a este amigo cercano que está a nuestro lado y que camina día a día a nuestro lado. En el versículo 15 y 16 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor. En el versículo 21 dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Entonces, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es el requisito? Según los versículos que leímos anteriormente, el requisito es amar a Jesús. Y la pregunta es: ¿cómo quiere Él que yo lo ame? Y Él ahí lo dice explícitamente: los que me aman son los que me obedecen. O sea, que el requisito para tener esta relación profunda con el Espíritu Santo es amarlo a través de la obediencia.
Acá Jesús relaciona el amor con la obediencia. El que me ama, me obedece. Y el que me obedece, me daré a conocer a Él, podrá relacionarse con este paracletos, con este ayudador. Entonces lo que Jesús busca de nosotros como requisito es un amor concreto. Y a través de este amor concreto, basado en la obediencia a Él, a su palabra, vamos a poder profundizar en su presencia, vamos a poder profundizar en su voz, vamos a poder profundizar en quién es el Espíritu Santo y poder experimentarlo en nuestro día a día. Quizás alguno dice, oye, pero yo no he podido conocer profundamente al Espíritu Santo, yo no sé cómo escucharle, no encuentro que esté cerca de Él. Y la pregunta es, ¿estás siendo obediente a lo que Él te demanda? ¿Estás siendo obediente a lo que Él te dice en la palabra? A medida que vayamos dando pasos de obediencia, también le vamos a ir conociendo y vamos a ir profundizando en quién es Él. Así que es importante cumplir este requisito, la obediencia, el amor. La palabra clave de esta clase es ayudador. Y ya para finalizar, quiero detenerme en el último aspecto de este capítulo. Podríamos estar todo el día hablando de este capítulo porque tiene mucha riqueza. Juan capítulo 14, como también el capítulo 16 de Juan, tiene mucha riqueza acerca del Espíritu Santo y podríamos sacar mucho acerca de eso, pero a algunos se me puede quedar dormido, así que vamos a hablar lo último de esto. Ya, el último versículo es Juan 14, 17, que dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no puede aceptar el Espíritu Santo, está diciendo Jesús, o no puede recibirle porque no le ha visto ni le ha conocido. Haciendo alusión que ellos sí habían, o sea, le está diciendo a los discípulos, ellos no pueden porque no le ven ni le conocen, pero ustedes sí, ustedes le han conocido y le han visto. Y me quiero detener en estas dos palabras, ver y conocer. La palabra ver viene del griego teoreo, que significa ser un espectador de algo, indicando un cuidadoso examen de los detalles del objeto observado que se contempla. Entonces tiene que ver con poder analizar algo en detalle, poder tomar algo, por ejemplo este vaso de agua, y poder analizarlo en detalle. A eso se refiere con ver, con poder examinar algo, poder mirarlo, poder observarlo y a través de eso poder conocer. Y cuando habla acerca de conocer, que era el otro término que se usó, viene del griego ginosko, que significa comprender o conocer por experiencia y observación. Lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación. Entonces esto tiene que ver con que a través de experiencias, de poder experimentar algo, vamos conociendo. Y eso que vamos conociendo tiene un gran valor para uno, lo que hace querer anhelar conocer mucho más. Entonces a través de eso yo voy conociendo y experimentando. Y creo que estas dos palabritas deberíamos aplicarlas a nuestra relación con el Espíritu Santo, porque necesitamos primero poder ver, que era la primera palabra que veíamos, que era teoreo, que era necesitamos observar, contemplar, examinar al Espíritu Santo para poder conocerle, poder en nuestro día a día poder observar cómo Él obra. Creo que en el último tiempo varias personas han coincidido en cosas que me han dicho acerca del curso. Muchas personas me han dicho en el último tiempo, desde que comenzaron a tomar el curso, ¿sabe qué, pastor? Me he dado cuenta de todas las veces que el Espíritu Santo me habla en mi día a día y yo no me había dado cuenta. Todas las advertencias que me hizo de ir hacia una dirección, de irme a este lugar, de salir de ciertas situaciones, y me di cuenta de los milagros que Él estaba haciendo en mi vida, pero que nunca había prestado atención. Algunos me han dicho, me di cuenta que el Espíritu Santo me habla y yo no lo sabía.
Yo no lo percibía de esa manera. Y creo que justo eso es lo que deberíamos hacer. Comenzar a examinar, a contemplar todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Comenzar a examinarlo en nuestro día a día. Comenzar a conocerle, a verle en nuestros tiempos de oración. Si estamos orando, ahí concentrarte y tratar de percibir su presencia en el lugar donde estás, de poder percibir su voz, de poder contemplarle. Y lo mismo es con conocerle, con el griego ginosko, que tenía que ver conocer a través de la experiencia, y que eso sea de gran valor para nosotros. Querer experimentar al Espíritu Santo y que eso nos permita conocerle. La forma en que nosotros vamos a poder conocer al Espíritu Santo no es solamente a través de algo teórico, sino que es a través de las experiencias personales con Él, que eso es lo que nos va a marcar. Tú podrías tomar todo este curso y leerte todos los libros acerca del Espíritu Santo, pero si no tienes una experiencia personal con Él, no va a significar tanto para ti. Si no tienes una experiencia personal con Él, no va a marcar tu vida realmente. Entonces necesitamos conocerle a través de esas experiencias que marcan nuestras vidas. De esas experiencias a fuego que marcan nuestros corazones y que hacen que nunca más nos olvidemos de esas situaciones. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viviste una experiencia así? Una experiencia que te marcó, que pudiste conocerle profundamente. Quizás alguno me puede decir, no, yo tuve una experiencia hace años atrás. Cuando yo leía los cuestionarios que muchos de ustedes escribieron, varios me ponían recuerdos, ¿sabes? En el comienzo, cuando el Espíritu Santo me llenó y yo sentí esto y experimenté esto. Y era como algo que había pasado hace tanto tiempo. Algo que había pasado, algo muy lejano. Pero lo que Él quiere es que constantemente le estemos experimentando, conociendo, contemplando. Y que podamos tener esas experiencias que marquen nuestras vidas y nos permitan conocerle. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, te quiero invitar a que puedas reflexionar en esto y que puedas anhelar estas experiencias que te permitan conocer más al Espíritu Santo. Te invito a que oremos. Señor, estamos delante de ti. Tú nos conoces mejor que nadie. Y te quiero pedir, Señor, que nos llenes de tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, esas experiencias contigo. Necesitamos contemplarte, conocerte. Tú estás acá, Señor. Como sé que también estás, Señor, en la vida de cada uno de los que están escuchando esto, Señor. Te quiero pedir que en el lugar donde estén te puedan experimentar a ti. Que en el lugar donde estén puedan llenarse de tu presencia y puedan empezar a vivir esas experiencias que marquen sus vidas. Que marquen sus vidas, Señor, y les permitan conocerte mucho más. Que ese anhelo en nuestros corazones por tu presencia crezca día a día, por conocerte profundamente. Señor, que empiece un deseo en nuestros corazones, Señor, más allá del cansancio, más allá, Señor, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, más allá de nuestra rutina. Que hay un deseo en nuestros corazones de profundizar en ti, Señor, de ir más allá, de conocer todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que comience un tiempo de búsqueda, que comience un tiempo de un anhelo por tu presencia, Señor. Que cada persona ahí donde está pueda dedicar este tiempo a pasarlo contigo, pueda tomar decisiones para que su relación contigo comience a crecer, comience, Señor, a avivarse y comencemos, Señor, a través de esas experiencias a conocerte profundamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito que si quieres sigas orando, sigas buscando del Señor. Pon ahí una musiquita si es que te gusta, o arrodíllate, levanta tus manos, pero aprovecha este tiempo de buscarle. Aprovecha este tiempo para orar. Si es que estás viendo este video con alguien más de tu familia, ahí abraza a esa persona, ora por
por esa persona y deja que también el Espíritu Santo te use para entregarle una palabra, para poder bendecir su vida. Así que esa fue la clase 5. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.